vamos a darle inicio entonces a la charla de esta tarde, precisamente cumpliendo nuestro paso número 4 en los temas de desarrollo y su estrategia de marketing para exportar. Vamos muy contentos cumpliendo estos pasos que se han diseñado precisamente en esta ruta exportadora para el pequeño empresario como una herramienta de apoyo para poderlo fortalecer en todo el proceso de su exportación y de crecimiento hacia mirar mercados externos. Un punto que veníamos conversando es precisamente dividimos la charla de hoy o toda la conferencia de hoy en 2 charlas. Con este proceso de exportación se enfrentan las 3 principales barreras: la distancia, la adaptación y la cultura. Mediante el planteamiento de una correcta estrategia de marketing, usted podrá afrontar y vencer cada una de las barreras mencionadas. Hay un punto importante que Rafael, nuestro invitado de esta tarde, nos habla, y es sobre el Plan Vallejo Express. Me parece fundamental poder conocer lo que recientemente el gobierno nacional pues ya ha aprobado. Entonces, para quienes sabemos que tenemos un grupo que ha seguido muy de cerca todo el proceso, de verdad queremos felicitarlos por su gran voluntad y ganas de aprender, y su compromiso con AmCham y con todo el grupo que ha ido liderando. Gilma España, pues nuestra directora también en Cartagena, y conmigo, su directora aquí en Barranquilla. Hemos hecho un dúo fantástico para poder mirar esto, y obviamente con muchísimas ganas de que esto sea compartido también en Medellín, los afiliados y asociados de Cali y también los de Bogotá. Entonces, sin más, quiero presentarles a nuestro incondicional Rafael Vesga, que ha sido realmente un motor para nosotros muy importante en todo el tema de esta ruta. Y su charla de hoy va a ser las aduaneras para las exportaciones para los exportadores colombianos. Rafael, gerente de aduanas, cambios y comercio internacional, es abogado, especialista en derecho aduanero, ingresó a PwC, ha participado en las asesorías y consultorías permanentes, así como en auditorías y litigios en asuntos aduaneros y cambiarios. Como todos saben, cuenta con 10 años de experiencia, más de 10 años de experiencia específicamente en temas aduaneros, y es una persona muy abierta a todos los temas que tienen que ver con esta temática, para que podamos después poderlos poner en contacto con ustedes. Rafael, creo que estamos todos listos para darle inicio a esta sesión. Vale, muy buenas tardes para todos. Muchísimas gracias, Vicky, por esa introducción. Para nosotros, pues en nombre de PwC y de todos los socios, siempre será un honor poderlos acompañar en estas iniciativas, porque como les decíamos y como les decía en la reunión pasada, en nuestra sesión pasada, nuestro objetivo más pues que ser consultores es ayudar y colaborar con un granito de arena desde nuestro conocimiento a hacer país, a que las compañías que están en procesos de expansión lo logren y lo hagan de una manera segura en los temas legales, y conociendo y aprovechando todos los beneficios, porque ese es el punto de hoy, que es el punto de conozca los beneficios que la normatividad actual prevé para efectos de incentivar las exportaciones, de incentivar esa apertura económica de las empresas en Colombia. Entonces, muchísimas gracias. Voy a quitar la cámara para efectos de... Yo también voy a cerrar la mía. Queda un poco más ágil la presentación. Voy a compartir la presentación. 2 punticos antes, en la pasada se me olvidó mencionarles. A veces hablo muy rápido, entonces si me sienten muy rápido me avisan. Y lo segundo, hablo duro porque soy santanderiano, no es que esté bravo ni nada, entonces también me gusta siempre aclarar, porque me han dicho más de una vez, no, es que el expositor está bravo, no, yo nací bravo, no mentiras, por la región en la que nací, es por el tono. Entonces, sin más preámbulos,
Vamos a tocar el tema de hoy. Si tienen alguna pregunta, por favor, no voy a estar, pues, al presentar compartir mi pantalla, no los voy a poder ver muy bien. Entonces, María Fernanda, te agradezco me alces la mano. En el momento que me quieran interrumpir, con mucho gusto, para que podamos solucionar las dudas. La idea es que pues logremos hacer esta sesión una sesión enriquecedora que los lleve a ustedes a tener o aplicar estos beneficios en su negocio, que es el principal objetivo que ha querido la AmCham con este proceso de ruta exportadora. ¿Me confirman, por favor, si ya ven la presentación? Sí, Rafael, ya la podemos ver. Listo, vale, muchas gracias. Entonces, ¿qué vamos a ver hoy? Hoy vamos a ver pues la introducción que les comentaba de cuáles son o los principales programas en materia de beneficios para la exportación que tiene pues dispuestos el gobierno nacional, incentivos que se verán reflejados y ya lo vamos a ver y podemos ir aterrizando a cada una de nuestras operaciones. Entonces vamos a hablar de programas especiales de importación y exportación, que es el nombre legal que tiene, pero el nombre conocido en el argot popular son los denominados Plan Vallejo. Entonces vamos a ver qué es un Plan Vallejo, cuáles son los beneficios, y ahí vamos a tocar un tema, como lo decía Vicky o lo adelantaba Vicky, lo estamos hablando en la antesala, antes de que iniciáramos ya en materia. Vamos a tocar el tema del denominado Plan Vallejo Express, que está sonando mucho, y por qué nació y en qué nació y cuáles son las diferencias de ese Plan Vallejo Express y los planes Vallejos que han venido, que ya tienen muchos años de trayectoria en Colombia. Vamos a ver las comercializadoras internacionales y por último le vamos a dar o quiero darles una visión muy global de qué es un operador económico autorizado o los denominados OEA en materia de comercio exterior. ¿Listo? Lo que les comentaba en materia de introducción, estos planes lo que permite es, cuando yo estoy haciendo o estoy realizando una evaluación de expandir mi negocio, de empezar ese proyecto exportador, yo puedo empezar a revisar este tipo de figuras. ¿Cuál de esas figuras se puede acondicionar? Vamos a verlo por qué. Se puede acondicionar a mi proceso productivo o a mi proceso de comercialización que yo realizo o a cualquier tipo de negocio el que yo tengo y pienso expandir. ¿Y qué beneficios puedo obtener? ¿Qué beneficios puedo tener simple o llanamente por el hecho de ser exportador? Por el hecho de empezar a aperturarme y acreditarle al gobierno nacional que mi negocio se está expandiendo y estoy exportando lo que estoy produciendo. O sea, la generación de ese producto o la comercialización de ese producto dentro del territorio nacional, que tiene una vocación exportadora, tiene sus incentivos en virtud de eso, de la apertura económica que siempre ha buscado el gobierno nacional y de que los productos que se producen en Colombia, que se terminan de maquilar o cualquier tipo de temas y también servicios puedan ser exportados y abarquemos, porque pues eso claramente va a generar muchísimas oportunidades más de empleo y de ingresos al país. El primer programa que vamos a hablar o la primera figura que vamos a hablar es de los programas especiales de importación y exportación que les denominaba o que les contaba, que se llama o en el argot popular se conocen como Plan Vallejo. ¿Qué es un Plan Vallejo o qué es un programa especial de importación y exportación? Es un mecanismo que permite que las compañías que tienen involucrados en el proceso productivo bienes, materias primas, bienes intermedios, bienes de capital, repuestos, que provengan del resto del mundo, no los tengan que nacionalizar al amparo de este programa y de esa manera se optimicen los pagos por impuestos en la importación de esos bienes, materias primas, insumos, y demás pues mercancías que se encuentren involucradas en el proceso productivo que yo desarrollo en Colombia o en la prestación del servicio que yo exporto desde Colombia. En ese orden de ideas, este tipo de programa lo que te permite es realizar, y como lo dice al principio de la diapositiva, te permite importar temporalmente algunos bienes con exención o suspensión total o parcial de derechos o impuestos en la importación. Y en ese sentido, realizar los procesos productivos sin generar esos impuestos, que por lo menos
y como lo sabemos, los temas de IVA son mucho más manejables, pero el tema del arancel, si yo lo destino a la exportación, el costo de ese arancel no todo se puede recuperar. Y entonces viene el sistema de, puede llegar a ser mucho más caro el producto que yo finalmente voy a ofrecer o voy a poner en el mercado. En ese orden de ideas, con este tipo de programas o accediendo a este tipo de programas, la compañía puede evaluar las posibilidades cuando tiene involucrados dentro de su proceso productivo, ya sea bienes, materias primas, insumos, dentro de la producción de su bien final, o bienes de capital que estén involucrados en la producción de ese tipo de los bienes que yo voy a someter a exportación. Entonces, de acuerdo a la naturaleza o a la necesidad que se tenga o que tenga el importador y también perdón, la compañía colombiana, el exportador, o de acuerdo a la estructura de negocio también, porque lo vamos a ver ahora un poco más adelante, a la estructura de negocio que tenga, pueden acogerse a este tipo de programas y obtener diferentes beneficios o este tipo de beneficios en impuestos en la importación que si ustedes van cuando modelen sus estructuras de negocio, se van a dar cuenta que son bastante interesantes y simplemente acreditando unos compromisos, pues acreditando unas condiciones, perdón, y cumpliendo con los compromisos de exportación establecidos o con los términos que la norma exige para que se entienda que yo acredito perdón la redundancia, el cumplimiento de esas obligaciones que yo adquirí por tener esos beneficios de manera temporal, ya sea en la importación de los insumos, materias primas, bienes intermedios, bienes de capital, repuestos o cualquier otro tipo de bienes que provengan del resto del mundo que pueda acreditar la conexión de acuerdo a cada uno de los tipos de programas. Rafael, disculpa que te interrumpa. ¿Es posible que puedas cerrar las dos ventanitas emergentes que tienes en la presentación? Se quedó Dame parado. Tranquilo, cuando puedas. estas. Sí, Pensé que no las veían. sí, sí. Esta. Ya, ¿sí? Muchas gracias. Bueno, listo, ya. No, es que pensé que no las veían y por eso no las había eliminado. Pero ya, listo, ya ahora sí ven completa la presentación, ¿cierto? Sí, sí. Bueno, continuemos. Entonces, lo que les decía, de acuerdo a la necesidad que tenga cada compañía, y es la primera evaluación que uno debe tener, oiga, ¿cuál de estos tipos de programas me sirven? Yo puedo solicitar uno o puedo solicitar varios. O sea, la norma a mí no me prohíbe que yo tenga una solicitud o un programa de bienes, servicios, materias primas o que me incluya bienes de capital, materias primas y servicios. O sea, de acuerdo a la naturaleza y el proyecto que yo presente, se me pueden aprobar uno o varios tipos de programas de planes Vallejos, pues dependiendo de lo que yo esté necesitando. Vamos a poner un ejemplo. Yo necesito una máquina para mi proceso productivo que sea la que se encargue de realizar la esterilización de los bienes. Entonces, esa máquina como tal la puedo someter a un plan Vallejo de bienes de capital, pero adicional también traigo materias primas del resto del mundo. Entonces, mire que hay dos tipos de programas que me pueden funcionar y en los cuales puedo optimizar el tema de los impuestos en la importación, tanto de la maquinaria como de las materias primas, bienes, insumos, y en ese orden de ideas yo puedo acceder a cualquier tipo o a los dos programas al tiempo para que mi proceso como tal haga un clic con estos tipos de programas y asimismo yo obtenga los mayores beneficios en estos tipos de programas. Entonces, como les comentaba, el Plan Vallejo de materias primas pues básicamente como su nombre lo indica, le permite de manera temporal importar o sometiendo a estas modalidades de importación, importar las materias primas o insumos que necesitas en tu proceso productivo para posteriormente exportarlas y esas materias primas, bienes o insumos que tú importas en virtud del Plan Vallejo, no van a tener ningún tipo de pago de impuestos en la importación, ya sea arancel o sea IVA. Lo mismo los bienes de capital. Los bienes de capital te permiten cumplir, importar o someter las mercancías, los bienes, la maquinaria que necesites involucrar en tu proceso, en tus procesos productivos o en tu proceso de prestación de servicios, ¿sí?
para, pues, te permite importarlas sin el pago de tributos aduaneros, siempre y cuando cumplas con los compromisos de exportación, que ya vamos a ver un poco más adelante cuáles son los compromisos que te obligan cada uno de los programas a cumplir con la exportación. Asimismo, el de servicios, pues te permite importar los bienes necesarios para que tú prestes los servicios al exterior o exportes los servicios al exterior, ¿sí? Con esos bienes que estás involucrando dentro o que necesitas para la ejecución o prestación de tus servicios. El Plan Vallejo de Reposición es un Plan Vallejo o se ha llamado también Plan Vallejo Junior, y es un Plan Vallejo que básicamente lo que te permite es que tú acredites la exportación de unos bienes que has maquilado, que has fabricado con unas mercancías que ya nacionalizaste, que ya pagaste impuestos, y ahí entonces lo que te hacen es como aprobarte ese prepago, por decirlo así, de cupos, y te asignan un cupo de reposición, como su nombre lo indica, para que tú puedas volver a traer esos bienes, ahí sí sin el pago de tributos, porque los primeros tú los traíste con el pago de tributos. Entonces te pongo un ejemplo, este Plan Vallejo de reposición funciona mucho en proyectos de transición. O sea, vamos a adoptar el Plan Vallejo, pero resulta que yo puedo demostrar que yo importé mucha materia prima y logré exportar, entonces voy a pedirle a la DIAN también, perdón, al ministerio también, que si bien es cierto, me apruebe un Plan Vallejo de materias primas para todos los procesos que yo inicie a partir del 1 de enero del 2020 hacia adelante, pues también le voy a presentar un Plan Vallejo de reposición para que me conceda el cupo de todo lo que yo importé y exporté y acredité la exportación dentro del año inmediatamente anterior, dentro de los 12 meses inmediatamente anterior. Entonces, en ese orden de ideas, yo podría pedir también esa autorización del Plan Vallejo de reposición. También está el Plan Vallejo de Maquila. El Plan Vallejo de Maquila es el Plan Vallejo que aprueba ese ingreso de esos bienes intermedios o productos o insumos o materias primas iniciales para que la persona o el servicio que se presta en Colombia simplemente sea el servicio de maquila y no servicio de producción de bienes. En ese orden de ideas y en ese sentido, ese Plan Vallejo de Maquila pues también tiene unas condiciones para la acreditación de la exportación, pero ojo, los compromisos o todo el tema está relacionado o va a venir justificado en virtud no de un proceso productivo de bienes de bienes, sino en un proceso de prestación de servicios. Entonces, en ese orden de ideas, estos son los 5 principales planes Vallejos o tipos de programa a los que puede acceder cada compañía. ¿Cómo lo puede acceder? ¿Cuáles son los principales requisitos que se encuentran a hoy en el decreto 285 del 2012? Del 2020, perdón. El decreto 11, pues acá están los principales requisitos para que yo pueda acceder a este tipo de programas dentro de cualquiera que sea en calidad, pues de acuerdo a mi proceso productivo, a mis necesidades. Entonces, hay que presentar el balance general con estado de pérdidas y ganancias, notas explicativas con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior a la solicitud. Acá siempre surgen preguntas respecto de si yo estoy en causal de disolución, a mí me pueden aprobar un plan Vallejo, cuál es el mínimo de ganancias que tengo que demostrar. La norma no lo expresa puntualmente. La norma no habla puntualmente de cuál es el mínimo de los criterios financieros que tiene la compañía, que tiene el ministerio para aprobarle a una compañía un sistema especial de importación-exportación. En este sentido, siempre nosotros lo que hemos recomendado cuando se hacen y se encuentra en una causal de disolución o en algún tipo de condición especial que no pueda mostrar en principio un músculo financiero lo suficientemente sólido para acceder a este tipo de programas, es saberlo justificar en la presentación del plan, es saber demostrarle al ministerio, yo estoy en esta causal o mi situación financiera es esta, debido a estos motivos o los procesos que nosotros estamos haciendo son estos y poder acreditar finalmente
o sea, la suficiente solidez económica para acceder a este tipo de planes, porque pues como ustedes saben van a tener un cupo aprobado que les permite importar sin el pago de tributos aduaneros, que pues el gobierno tiene que estar pendiente de que no se vaya a ver afectado por un incumplimiento, ¿sí? Los impuestos o el recaudo de esos impuestos de unas mercancías que en su momento puede ser que no logren cumplir o acreditar la salida nuevamente y cumplir el objetivo de, como tal del Plan Vallejo. La solicitud debe ser avalada por un economista, entonces en la solicitud se tiene que presentar como cuál es el plan, cuál es el programa al que yo estoy accediendo, cómo es mi flujo de negocio, de dónde vienen las mercancías, cuándo son materias primas, bienes, insumos, o sea, como contar el proyecto, y esta solicitud tiene que ser avalada por un economista, o sea, decirle, sí, en efecto, usted tiene el mercado, usted tiene la apertura económica para cumplir como los requisitos como tal de ese proyecto que yo estoy solicitando, me accedan o me aprueben este tipo de figuras. Hay que informar dónde van a estar ubicados los bienes, claramente porque son unos bienes que van a tener una condición especial en el territorio aduanero nacional y a su vez entonces al tener o estar sometidos a un modelo de régimen suspensivo de tributos, en ese orden de ideas, pues entonces el programa exige que yo informe el lugar de ubicación de los bienes importados a este amparo. Entonces, que le informe dónde es mi domicilio, dónde es mi proceso productivo, dónde está la fábrica en la cual yo realizo ese proceso, dónde están las instalaciones de donde yo presto los servicios con los bienes que voy a someter, dónde están los bienes de capital. Es informar básicamente, definir el proyecto, presentar, hagan de cuentas un estudio completo del proyecto, contarle al ministerio qué es lo que yo quiero que me apruebe, ¿cuál es el cupo que yo quiero que me apruebe? ¿Cuáles son mis proyecciones de importación? ¿Cuáles son mis proyecciones de exportación? Es definir el proyecto, presentar el proyecto, mostrarle a quiénes va dirigidos, cuál es el mercado que yo abarco, es presentar ese tipo de proyecto. Hay documentos que se destine y entonces acá hay otro punto muy importante y es que van a haber desperdicios de materiales, van a haber material defectuoso, va a haber producto defectuoso, va a haber producto reutilizable. ¿Por qué? Porque en los procesos productivos no todo el 100% del bien que yo traiga se va a utilizar o se va a destinar o va a verse reflejado en el bien final. Entonces, la norma ha venido en que este tema de Plan Vallejo lleva muchísimos años, entonces es muy maduro, es un tema que abarca o que entiende muy bien pues todos los temas de los procesos o entiende los procesos y en ese orden de ideas. Entiende que si yo traje 100 unidades de determinado, 100 metros de determinada tela, pues los 100 metros de determinada tela, por más óptimo que yo tenga mi proceso productivo, va a generar algún tipo de desperdicio para las camisas que yo voy a exportar. Entonces, en ese orden de ideas, hay que presentar todos los documentos o el proceso de yo traigo 100 metros de tela y de los 100 metros de tela yo exporto efectivamente 99 porque hay un metro de tela que se pierde en los procesos de corte y confección, etcétera, etcétera. Ese tipo de sustento hay que hacerlo porque acuérdense que no va a existir en el cuadro insumo-producto esa relación como tal o siempre va a quedar una diferencia entre lo que logré importar o someter y lo que voy a exportar. En ese orden de ideas hay que informar qué se hace con esos desperdicios, si es material reutilizable, cuál es el uso que se le da, cuál es la destinación de que la tela llegó, es defectuosa, la devuelvo, la nacionalizo. O sea, ese tipo de situaciones hay que preverlas y contárselas al ministerio. ¿Por qué? Porque así mismo como ustedes presenten el plan, así mismo va a ser aprobado y así mismo ustedes van a adquirir los requisitos o compromisos como tal. Esos principalmente son los principales requisitos para acceder. Los demás requisitos pues son condiciones propias de todas las figuras de comercio exterior, tales como que no hayan sido sancionados, que no les hayan cancelado un plan Vallejo, que no o sea, que los socios o accionistas de la compañía que solicita el plan Vallejo no hayan sido objeto de sanciones, calificaciones, ese tipo de requisitos formales, pero básicamente los requisitos gruesos para acceder a los programas de Plan Vallejo son estos principalmente que estamos mencionando. Así vamos a entrar al tema de la diferencia o qué es el Plan Vallejo Express, porque ya vimos a grandes rasgos qué es un Plan Vallejo o cuáles son los aspectos generales del Plan Vallejo y vamos a revisar
¿Cuál es el Plan Vallejo Express que entró en vigencia en virtud del decreto 1371 del 2020, que está fechado el 19 de octubre y salió el 20 en el diario, o sea, y publicado el 20? Entonces, en ese orden de ideas tenemos 3 días de vigencia de un decreto que trae un Plan Vallejo Express que genera mucha expectativa en los importadores, en los exportadores, sobre todo pues, en Colombia. ¿Qué nace? ¿O nace en qué? En virtud de la reactivación económica para mitigar todas las contingencias que se han derivado por los temas del COVID-19. Entonces, para poder hacer una revisión o para que tengamos un aspecto global de las operaciones y las diferencias que existen entre el Plan Vallejo normal, que voy a llamarlo Plan Vallejo normal para efectos de las explicaciones, y el Plan Vallejo Express, pues vamos a compararlos. Vamos a comparar el decreto 285 y el decreto 1371 y vamos a ver qué ventajas nuevas trae, qué oportunidades nuevas trae para nosotros, porque van a ver que en materias de compromisos y en otro tipo de materias puede ser mucho más atractivo el Plan Vallejo Express. Entonces, lo primero que vamos a ver son cuáles son las similitudes. Entonces, a hoy, tanto para el Plan Vallejo Express como para el Plan Vallejo normal, aplica para todos los tipos de programas de Plan Vallejo. O sea, el Plan Vallejo Express no nace exclusivamente para cierto tipo de programas, sino que nace para los programas determinados o los programas que se han definido en la normatividad. O sea, todos los programas que hablábamos anteriormente, en todos yo puedo aplicar de manera express o de manera normal. Cualquier compañía tiene derecho a solicitar la autorización. No está condicionada en su momento a que sean compañías o sea, no le están poniendo otras condiciones adicionales a las que ya existen. Se debe cumplir entonces con todas las condiciones y requisitos del decreto 285 del 2020. Entonces, en materia de condiciones y requisitos para acceder a los temas del programa de Plan Vallejo no hay diferencias. Aplica para todos, tanto el Plan Vallejo como el Plan Vallejo normal. Entonces, aplica para todos y puede acceder cualquier compañía. ¿Sí? En condiciones no hay. O sea, el tema Express no suprime ninguna condición, no suprime ningún requisito. O sea, no quiere decir que en el Plan Vallejo Express entonces yo debo presentar de una manera resumida, un ejemplo, mi plan de negocio, mi estructura. No. Todas las condiciones establecidas en el decreto 2685 se deben cumplir. Ya vamos a ver entonces cuáles son las diferencias, porque en este momento vemos, aplica para todas, cualquier compañía puede tener derecho a la autorización y se deben cumplir las condiciones y requisitos del decreto 285 del 2020. Entonces, en ese orden de ideas, hasta ahí vamos y estas son las 3 grandes similitudes del proyecto. Vamos entonces a empezar a ver cuáles son las diferencias. La primera diferencia que tenemos es que en el Plan Vallejo Express, a hoy, no se sabe a qué sectores está dirigido. No se sabe a qué sectores está dirigida la medida. En su momento dice, o el mismo decreto habla, que los sectores a los cuales va a ir definido el Plan Vallejo Express se establecerá mediante resolución que a las 12 del día no la habían publicado. Estamos esperando que la publiquen. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, ya tenemos una expectativa, por decirlo así, completa de lo que es el Plan Vallejo, acá no tenemos una certeza de todas las particularidades que va a tener ese Plan Vallejo Express. Entonces, uno de los puntos que veíamos dentro del decreto es que habla de una sectorización o habla de un sector específico al cual van a ir dirigidas este tipo de medidas o este tipo de beneficios del Plan Vallejo Express. A hoy no los conocemos. El Plan Vallejo normal está definido para cada sector de la economía, para cualquier sector de la economía. Desde que a usted se le adecue algún tipo de modalidad de Plan Vallejo para obtener un beneficio y logres acreditar la exportación, no hay ningún problema y yo puedo acceder independientemente del sector de la economía al cual yo pertenezca. Dentro del Plan Vallejo, y ahí entonces empiezan las diferencias, y es, por ejemplo, en el tiempo de calificación. Claramente, por el hecho de ser express, pues se supondría o se supone que el tiempo de calificación o autorización ante el ministerio va a ser mucho más rápido.
Y sí, acá vemos la diferencia. En el Plan Vallejo normal, la normatividad prevé que una vez yo radique y se encuentren todos los documentos conformes, el ministerio tiene un mes a partir del día de la radicación para decidir sobre la autorización del Plan Vallejo, sobre la revisión, el estudio y autorizar mediante acto administrativo ese cupo y ese programa a la compañía que lo está solicitando. El Plan Vallejo Express tiene 15 días calendario, entonces estamos hablando de exactamente la mitad del tiempo que tomaría una calificación por parte del ministerio o el estudio por parte del ministerio. Ese es uno de los principales eh, requisitos, diferencias. La otra diferencia es el término de la vigencia. ¿Qué tenemos? El Plan Vallejo normal es de manera indefinida, o sea, la norma no te prevé y tampoco en la práctica están los programas autorizados solo le autorizo por la vigencia de 2 años, siempre y cuando se cumplan todos los requisitos. Para que permanezca la calificación, el Plan Vallejo normal, vamos a hablar de un Plan Vallejo de materias primas, es de manera indefinida siempre y cuando, reitero, yo acredite el cumplimiento de mis compromisos de exportación, de presentación de los compromisos del cuadro insumo producto dentro de los términos necesarios, de acreditación de los compromisos de exportación, de cumplir con todas las obligaciones que asisten como usuario o como beneficiario de un programa autorizado de sistemas especiales de importación y exportación, yo puedo mantener mi programa de manera indefinida. El Plan Vallejo Express habla que es un plan, que es un tema transitorio, y el tema transitorio es de 18 meses a hoy. O sea, la vigencia de este Plan Vallejo Express es solo de 18 meses, conforme lo dispone el decreto que acaban de publicar. No sabemos, porque puede suceder que tenga diferentes prórrogas o que después de los 18 meses o de una evaluación por parte del gobierno, este Plan Vallejo Express se quede de manera indefinida. A hoy lo que tenemos, o la certeza que tenemos, es que está de manera temporal y está definido a 18 meses. Entonces, en virtud de la motivación que tuvo ese decreto del Plan Vallejo Express, pues simplemente lo que les dice es, hombre, voy a reactivar la economía y durante 18 meses les voy a permitir que realicen o se acojan al programa de exportaciones pues, de importación y exportación Plan Vallejo que a usted le convenga y logre acreditar solo los compromisos que les voy a mostrar ahorita de las diferencias en compromisos, mientras se reactiva la economía. Después de eso, usted puede migrar, porque la norma me lo permite, usted puede migrar al Plan Vallejo indefinido. O sea, antes como dice el decreto, dice, antes del cierre de la vigencia del Plan Vallejo Express, puede migrar o puede solicitar el representante legal la autorización del Plan Vallejo normal o del Plan Vallejo definitivo, por decirlo así, del decreto 285. Entonces, tendría, y ahí empiezan las dudas que generan este tipo de decretos tan recién expedidos, ¿y qué va a pasar cuando yo migre de un lugar a otro con las diferencias? ¿Me quedo con los compromisos que adquirí en virtud del Plan Vallejo Express o tengo que llegar a acreditar los compromisos que me requiere un Plan Vallejo normal? ¿Cómo va a ser el proceso de migración de uno al otro? Simplemente con una certificación del revisor, del representante legal solicitando y ya, o nuevamente hay que acreditar todos los requisitos para poder llegar al Plan Vallejo indefinido. No se tienen, todas esas dudas las tenemos en este momento y estamos a la espera de que la resolución logre darnos algún tipo de luz. Acá empezamos sí a ver diferencias que empieza a tornar interesante el Plan Vallejo. Resulta que cuando yo adquiero compromisos en virtud de las autorizaciones y esos compromisos son de exportación que se evidencian en qué, que se evidencian en valores o que se evidencian acreditar que en efecto durante el término de permanencia o durante el término concedido, por ejemplo, para las materias primas es durante los 18 meses siguientes, yo logré acreditar que exporto esas materias primas, bienes o insumos reflejados en un producto final, en un bien final. Por eso era que yo les hablaba de cuadro insumo producto, esas matrices que yo hago, logro demostrarle al ministerio que yo importé 100 metros de tela y exporté, pues, yo no tengo ni idea y el ejemplo que puse es el que más me pierdo, pero entonces, y exporté 10 camisas, pongámosle que me gasto
No mentira, 10 metros, exporté 100 camisas, un métrico por camisa, y exporté 100 camisas. Entonces, ese cuadro insumo producto, esa relación que importé y que exporté para acreditar los cumplimientos está definido por porcentajes. En el plan Vallejo Express le dice, usted tiene el compromiso de empleo, de exportar, perdón, el 60% de lo que importó y lo otro, pues podría, sin necesidad de perder la calidad, nacionalizarlo y venderlo en el mercado local. ¿Sí? Y vender esos bienes, y entonces tú ahí vas a tener, o la compañía va a tener ahí un margen, un juego en esa temporalidad del pago del impuesto. Entonces yo no nacionalizo la tela y voy a tener un flujo de caja interesante porque nacionalizo es la camisa. Ahora, y hay que evaluar toda la planeación de manera de qué es más interesante y qué se torna más interesante. En el plan Vallejo normal no. En el plan Vallejo normal, tú tienes la obligación de exportar o acreditar el 100% de las materias primas que importaste. En virtud de esa calificación, tienes que acreditar la exportación, restándole claramente pues, los desperdicios de estos bienes. ¿Listo? En los de bienes de capital, que el bien de capital, y ahí entonces surgía una de las preguntas de un cliente en una ocasión, bueno, y si yo importo una máquina solamente porque necesito la máquina, porque todos los bienes del proceso productivo son nacionales, o sea, yo adquiero todos los bienes en el mercado local y yo solo necesito una máquina que vale muchísimo, y yo pues impórtela bajo un bien de capital y acreditamos los compromisos de exportación. ¿Cómo se miden los compromisos de exportación cuando yo solamente me acojo o solicito la autorización de un programa de bienes de capital? Un compromiso de exportación en un programa de bienes de capital se acredita con el valor FOB o acreditar la exportación en valores FOB del valor de los bienes que yo sometí a esa importación. ¿Qué periodo de tiempo tengo o de gracia tengo para yo lograr acreditar el cumplimiento de esos compromisos de que exporté en valores FOB? El 1, por lo menos en el ejemplo del Plan Vallejo Express, el 1.2 del valor que yo importé, ¿sí? Del valor que yo importé en su momento de su bien de capital, tengo hasta que cumplir el 90% de la depreciación de ese bien de capital. Entonces, aplicando las normas contables de la depreciación de ese bien de capital, y ya ahí, pues el experto ya no soy yo, sino que ya la persona de contabilidad, aplicándole va a tener ese tiempo de depreciación para lograr demostrar desde el momento del levante de la mercancía, o sea, desde el momento que yo importe la máquina hasta que logre acreditar el 90% de mi depreciación, acreditar el cumplimiento del 1.2% del valor FOB de las mercancías que sometía a esa modalidad de importación. Miren que ahí la diferencia es porcentual, es de 3 puntos, pero pues eso puede generar algún tipo de margen o markup que torne interesante el plan Vallejo Express. Acá nace una pregunta, ¿qué pasa? Porque la depreciación no se da en 18 meses de un bien, o sea, yo no voy a lograr acreditar, a no ser que mi expansión de exportación en los primeros 18 meses es tan grande que yo logre cumplir en los 18 meses el 1.2% del valor FOB en exportación. Pero si no, en la mayoría de los casos, yo creo que me voy a tomar un poco más de 18 meses para lograr acreditar ese valor en exportaciones. Y entonces acá nace la primera pregunta. En el caso de que, en efecto, el decreto pierda vigencia en 18 meses y sea necesario migrar al plan Vallejo normal bajo el principio bajo el principio de favorabilidad, yo solo tendría que acreditar el 1.2 en el que me calificaron, o tengo que irme al 1.5. Temas que en este momento no les tengo la respuesta porque no tenemos la regulación, pero son temas que este tipo de ejercicios, este tipo de nuevas normas que van ingresando, empiezan a hacerlo pensar a uno de antes de empezar o de solicitar una calificación o algo, estemos plenamente seguros de cuáles son los efectos, de qué efectos pueden tener.
El último de los compromisos que vamos a hablar hoy, para que no se nos quede todo el tiempo en el tema de Plan Vallejo, es el compromiso en materia de servicios. Cuando yo adquiero un Plan Vallejo calidad de servicios, en el Plan Vallejo Express yo tengo que acreditar el 100% del valor FOB de los bienes que importé para la prestación efectiva de esos servicios. Entonces tengo que exportar o acreditar que yo exporté o facturé por concepto de exportación de servicios, porque acá pues no voy a tener declaraciones de exportación porque es exportación de servicios, yo exporté 100% del valor FOB, mientras también exactamente igual el 90% durante la depreciación, y el Plan Vallejo normal es el 1.5 veces, o sea, el 150%, hablándolo en puntos porcentuales, el 150% del valor FOB de esos bienes que yo traje para la prestación de servicios o la exportación de servicios al resto del mundo. Esas son las diferencias. Entonces, ¿por qué se tornaría o se torna interesante un Plan Vallejo Express? Hay muchas compañías que no han accedido a los planes Vallejos porque no logran acreditar o su mercado a nivel internacional no logra abarcar los 100% o los valores requeridos en los cumplimientos de exportación. Entonces, acá hay como un salvavidas y baja un poco los requisitos de importación, de exportación, perdón, pero pues aún no tenemos la claridad de esa migración, cuáles efectos o cuáles posibles efectos podría traer a los beneficiarios de esos compromisos. En principio pensaría yo, y basándonos en los principios básicos del derecho, tendría que pues mantener los compromisos hasta tanto yo acredite, pero simplemente estando dentro de un plan Vallejo normal. Sin embargo, pues hasta que no se expía la normatividad relacionada con la regularización, no tendríamos esa certeza. ¿Listo? Entonces, eso era lo que les quería contar de Plan Vallejo. No sé si tengan algún comentario, duda respecto de este programa o continuamos con las comercializadoras internacionales. Bueno, ¿continuamos con comercializadoras internacionales? Sí, Rafael, no tenemos preguntas en el chat. Listo, perfecto. Vale, esta es otra de las figuras que se puede tornar interesante, ya cuando pues yo no estoy importando tanto, yo no importo absolutamente nada, pero mi vocación sí es exportadora. Entonces nace esta figura que puede ser, como les digo, para otro tipo de modelos de negocios de vocación exportadora, esta figura es la que puede funcionar. Entonces, lo primero, vamos a ver qué es una comercializadora internacional. Una sociedad de comercializadora internacional es esa persona jurídica que tiene por objeto principal la comercialización y venta también de productos colombianos al exterior, adquiridos en el mercado interno, fabricados por ellos mismos o simplemente comercializados por ellos mismos. O sea, el mismo nombre permite también que yo simplemente compre, me convierta en una compañía que realice todas las gestiones de mercadeo en el exterior, y si adquiero esta calidad de comercializadora internacional, no necesariamente tengo que realizar ningún proceso productivo ni nada, sino con la sola, y perdón la redundancia, o con la mera comercialización que yo logre acreditar de productos nacionales en el exterior, basta para adquirir estos beneficios, para obtener estos beneficios. Se me bloqueó el computador, ¿me ven bien? Yo me veo acá bloqueado. No sé si me están escuchando, por favor, si me escuchan, me confirman porque se me quedó la pantalla. Sí, bueno, listo. ¿Cuáles son los requisitos para acceder? Entonces, acá, a diferencia, ¿se acuerdan que veíamos que en el programa de Plan Vallejo no existía o no teníamos ningún tipo de requisitos mínimos en materia financiera? Acá sí. Acá requiere que la compañía acredite un patrimonio líquido mínimo de 4.500 VTs. Las VTs pues van a ser calculadas conforme al año de la solicitud, de la que yo presente la solicitud para la calificación como comercializadora internacional. No puede haber sido sancionado en materia aduanera, cambiaria o tributaria la compañía que está solicitando. Debe presentar los estudios de mercado, debe tener un control de inventarios y debe constituir garantías. ¿Garantías de qué? Garantías de que yo en efecto voy a cumplir con mis compromisos o con mis obligaciones
desde el momento que adquiera la calidad de comercializadora internacional. Las comercializadoras internacionales, ustedes dentro de una de las formalidades que tienen, y ustedes la van a reconocer que tienen una C.I, entonces comercializadora internacional, Rafael Vesga. Ahí, o sea, por lo menos desde ahí se empiezan a reconocer en materia tributaria. ¿Por qué? Porque en efecto ellas, como vamos a ver ahorita la particularidad de la operación, pues entonces van a tener que interactuar, o ustedes les pueden haber vendido muchas veces a comercializadoras internacionales y pueden tener un efecto también para obtener beneficios ustedes que pues necesitan saber que en efecto la calidad o la compañía con la que están haciendo la negociación es una comercializadora internacional. Básicamente, los principales 4 requisitos son esos: patrimonio líquido 4.500 VTs, no haber sido sancionados o no tener sanciones, presentar los estudios de mercado hacia dónde va, o sea, hacia lo que yo estoy adquiriendo y dándole ese beneficio de comercializadora internacional, a qué mercados está destinado, y presentar el control de inventarios, o sea, cómo yo controlo los inventarios que estoy adquiriendo en el mercado nacional para exportar, que logre cumplir con los requisitos o compromisos que tengo que exportar, que básicamente le voy adelantando para qué es el control de inventarios, para saber que lo que yo compré y le otorgué el beneficio a través del certificado del proveedor, yo lo haya exportado o lo exporte dentro de los 6 meses siguientes a su adquisición. Entonces, en ese orden de ideas, esos son los principales o más grandes requisitos para acceder a los compromisos, para acceder a una calificación de comercializadora internacional, y debe constituir las garantías del cumplimiento de los requisitos y obligaciones nacidas en virtud o que nacen en virtud de la calidad de comercializadora internacional. ¿Qué beneficios y obligaciones tiene una comercializadora internacional? Entonces, una comercializadora internacional tiene el beneficio de comprar nacional todo lo que esté involucrado o calificado dentro de su proceso, ya sea para involucrarlo en el proceso productivo del bien que va a exportar o para comprarlo y exportarlo, están exentas de IVA, siempre y cuando usted acredite la exportación de esos bienes que adquirió en el mercado local, o sea, esa compra interna que adquirió exenta de IVA, usted logre acreditar la exportación de los mismos al resto del mundo, a mercados internacionales. Entonces, usted puede, todo lo que adquiere, ¿sí? Puede importar, comprarlo exento de IVA en virtud de la calidad de comercializadora internacional, independientemente del tratamiento tributario que tenga el bien que usted está adquiriendo, siempre y cuando logre acreditar sus compromisos de exportación dentro de los 6 meses siguientes máximo en el momento de adquirirlo. Por ahí salió uno de los decretos, todos estos decretos que nació en la pandemia, les dieron una prórroga para acreditar el cumplimiento de las exportaciones, pues por todo el tema de que pues muchas comercializadoras internacionales alcanzaron a adquirir mucho o tenían dentro de su flujo de negocio mucha mercancía local en la cual les pidieron el certificado del proveedor, las compraron exentas de IVA y cuando se paró todo el tema de la economía al principio, pues todavía, pero entonces no lograban acreditar esos 6 meses siguientes. Entonces por ahí hubo un decreto, pero por regla general, pues sin los decretos de excepción, son 6 meses siguientes a la exportación. No se genera retención en la fuente, pues, de acuerdo al artículo 1.2.4.6.2 del decreto 1625 del 2016, de esas compras asociadas al desarrollo del objeto social de la comercializadora internacional. ¿Qué puede hacer una comercializadora internacional? Lo que les decía, fabricar o producir mercancías destinadas al mercado externo o comprarlas a productores nacionales para posteriormente exportarlas. Acá, este tipo o en la operación también, y volvemos al tema que pasaba con los planes Vallejo, de que de acuerdo a la naturaleza o las necesidades que yo tengo con las particularidades de la operación, yo podía jugar con tener uno o dos tipos de plan Vallejo, dos tipos de programas de sistemas especiales de importación y exportación, pero tampoco desmeritemos esta, porque hay compañías que tienen ese mix en que yo produzco bienes con insumos nacionales e insumos del resto del mundo. Entonces, ¿por qué no explorar la posibilidad de obtener una comercializadora internacional
y un sistema especial de importación y exportación de Plan Vallejo de materias primas, mezclarlo y que mis efectos impositivos en la adquisición de materias primas locales y materias primas del resto del mundo no se vean afectados. ¿Por qué? Porque al final yo voy a lograr cumplir con los compromisos de exportación de la venta local en virtud de mi calificación de comercializadora internacional, lo compré sin IVA, y de la venta y lograr cumplir los compromisos de las materias primas que traje del resto del mundo en una venta, en una exportación también definitiva de un producto que integré, por decirlo así. Entonces, muchas veces en las estructuras aduaneras o este tipo de figuras también pueden entrar a lograr a mezclar estas dos figuras de tal forma que la optimización en temas impositivos se haga mucho más interesante. Entonces, este tema se los quiero dejar ahí la inquietud por si ustedes tienen ese mix en la operación. No hay norma que prohíba que yo no tenga las dos calidades al tiempo. Siempre y cuando yo cumpla con las condiciones y siempre y cuando yo tenga el control necesario para acreditar los compromisos y los requisitos, pues no tiene absolutamente ningún tipo de, de condicionamiento o de impedimento. ¿Qué obligaciones tiene una comercializadora internacional? Cuando la comercializadora internacional o la compañía adquiere en el territorio nacional los bienes necesarios para exportar o para producir el producto que posteriormente va a exportar, ellos van a expedir unos certificados al proveedor. ¿Qué es un certificado al proveedor? Básicamente se acredita que el proveedor nacional me vendió a mí esa carga, esa materia prima o ese bien final que yo voy a exportar y que en virtud que yo voy a cumplir con los requisitos de la comercialización internacional y voy a exportar dentro de los 6 meses siguientes, él tenga el beneficio de exención de IVA de la compra que él hizo. O sea, que él no debió haber grabado esa venta que él le realizó a pues, su compañía en calidad de comercializadora internacional. Entonces, ese certificado al proveedor torna mucha importancia y es de mucha responsabilidad, porque en el caso de que sea cuestionado, no solo va a tener efectos en la compañía calificada como comercializadora internacional, sino también en tu proveedor que se acogió a ese beneficio tributario. Como yo les decía, esta calidad tiene un beneficio un poco más extendido porque hay un tercero que también se beneficia, que es la persona que vende o que te vende a ti porque te está vendiendo exento de IVA a pesar de ser una venta interna, pero por la calidad de comercializador internacional, pues entonces ese beneficio se tiene, lo va a tener también el cliente, el proveedor, pero en virtud de ese certificado al proveedor. Entonces, en el caso de que a mí me cuestionen el certificado al proveedor, que no los pidan de debida forma, que no les pidan los términos requeridos, que exista algún tipo de cuestionamiento, entonces, pues el certificado del proveedor puede tener también efectos negativos sobre el cliente, el proveedor inicial. La obligación de exportar dentro de los 6 meses siguientes al recibo de la mercancía es demasiado o es la que se convierte muchas veces en el tema del incumplimiento de las compañías. Necesariamente usted tiene que acreditar presentando los compromisos de exportación ante el ministerio, presentando ese cuadro de cuándo yo compré, cuándo adquirí, cuál es mi factura local y cuál es mi declaración de exportación o solicitud de autorización de embarque en la cual despaché esa carga al resto del mundo. Si usted no presenta ese cuadro de cumplimiento de compromisos efectivo ante el ministerio y logra acreditar que todo lo que usted adquirió exportó durante los 6 meses siguientes, puede tener problemas en materia de la calidad o los beneficios de comercializadora internacional. Y tiene una obligación que es la del reporte de todas sus operaciones ante la unidad ante la UIAF, la Unidad de Análisis y Riesgo Financiero del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, mediante los sistemas, y entonces para estos reportes a la UIAF, pues se tienen que pues implementar todos los sistemas de LAF, ISAR-LAF y riesgo necesarios para poder presentar los reportes de transacciones sospechosas y transacciones en efectivo y operaciones sospechosas a la OIAF en los términos requeridos
para este tipo de usuarios, para las personas que tienen esta calidad de comercializadora internacional, deben hacer los reportes conforme a la normatividad expresa que tiene la OIAF para este tipo de calidades. Entonces, estos dos beneficios anteriormente, o estas dos figuras, lo que tienen y claramente buscan es obtener o que las compañías con vocación exportadora tengan este tipo de optimización en los impuestos, ya sea en la compra nacional o en la importación de los bienes, y se ahorren todos esos efectos de, por lo menos si vamos a hablar de IVA, esos movimientos de IVA, solicitar el saldo a favor, la devolución, o sea, todos esos procesos. Cuando yo tengo este tipo de calidades, pues no se dan, porque los pagos nunca se van a causar, esos impuestos nunca se van a causar, siempre y cuando yo cumpla con las condiciones requeridas por la normatividad en estas figuras o para optar a la calificación de este tipo de figuras. Ya y finalmente, en 2 minuticos, quería contarles qué es el operador económico autorizado. El operador económico autorizado yo creo es una de las figuras que se puede optimizar o que puede tener beneficios en materia de exportación. ¿Por qué? Porque es una autorización que otorga las autoridades a las empresas para mostrar el cumplimiento en la implementación de medidas relacionadas con la cadena de suministro o la seguridad en la cadena logística o de suministro internacional, que permite, en pocas palabras y en palabras muy coloquiales, que la aduana confíe en usted. Entonces, a la aduana confiar en la compañía, en el exportador, entonces le va a ser mucho más fácil o los trámites van a ser mucho más ágiles y en su calidad, ya sea importador, exportador, agente de aduanas, ya vamos a ver cuáles son las compañías que pueden obtener este tipo de calificación como operador económico autorizado, pues va a tener ciertos privilegios en los procesos operativos. Ojo, acá no hay temas de impuestos, no hay temas de optimización de impuestos como sí los habían en las anteriores figuras, pero sí hay temas en ahorro, sobre todo en los procesos logísticos, en las demoras, en las inspecciones, en las demoras, cuánto tengo que estar en puerto yo para exportar o cuánto tengo que pagar yo en depósito para importar. Ese tipo de optimizaciones en materia económica sí se ven y el beneficio, o ellos tienen un beneficio al igual que otra figura que existía antes, pero se da más en materia de importación que de exportación, pero se los voy a advertir, y es el pago consolidado de tributos aduaneros. Entonces, cuando usted es operador económico autorizado, es usuario de trámite simplificado o usuario de confianza, o usuario apto, o usuario aduanero permanente, cuando importas con cualquiera de esos tipos de calidades, la normatividad te permite que tú pagues de manera consolidada todos los tributos aduaneros en la importación que se causaron durante el mes inmediatamente anterior. Entonces, es decir, como un voto de confianza y que te permite hacer un solo pago al mes con corte a 30 y lo pagas dentro de los 5 días hábiles siguientes, que te permite, pues, claramente tener un flujo de caja gigantesco, porque no tienes que pagar la declaración de importación todos los días que la estás presentando, y te permite hacer un solo pago consolidado. ¿Pero por qué? En virtud de alguna de estas calidades. Entonces, el operador económico autorizado en materia de impuestos lo que tiene es que le permite consolidar impuestos en la importación, porque recordemos que en la exportación, por regla general, no hay impuestos. El operador económico autorizado que busca, entonces, es una alianza entre la estrategia y lo público, busca que las entidades que intervengan en el proceso de ingreso y salida de mercancías, lo que busca es dar herramientas en calidad logística para buscar mayor competitividad y fortalecer el comercio mundial. Entonces, lo que busca a nivel mundial o la Organización Mundial de Aduanas, lo que busca es que, venga, hagamos esto, creemos una figura que sea confiable en su aduana y que la aduana de destino, donde va a llegar su carga en materia exportadora, también sea confiable y entonces esto volvámoslo que comercialmente sea apetecido por las partes. Porque si yo confío, si usted tiene la calidad de operador económico autorizado, yo confío en que su carga no está contaminada, no tiene ningún tipo pues de peligro, ya sea biológico o temas de lavado de activos, financiación, narcotráfico, etcétera, etcétera, pues yo estoy lo suficientemente tranquilo, la aduana de Colombia para dejarlo salir, y la aduana del país destino también está lo suficientemente tranquila, porque sabe que quien despachó esa carga es un operador económico autorizado, es de confianza, y entonces esta relación o lo que quiere buscar esto en un futuro es que
esa confianza y esa cooperación entre las aduanas busque ese engranaje perfecto y el proceso logístico sea mucho más ágil. Entonces, también le están apuntando, y una de las políticas de gobierno es manifestarle a las agencias de perdón, a las compañías, califíquese como operador económico autorizado, que eso también va a ser uno de sus principales plus en la negociación internacional, porque si usted le va a decir a su cliente en el exterior que usted le vende y le va a garantizar que sus procesos de aduana, independientemente que el origen sea Colombia, va a ser mucho más ágil, empieza a tornarse interesante la negociación, porque tu competencia puede ser que no tenga la calidad y con él sí vaya a tener problemas de inspección de contenedores, de inspecciones físicas, o sea, todos los procesos que hacen las autoridades antes de obtener el ingreso al país. Entonces le dicen, mire, yo soy operador económico autorizado. Ya existe ese reconocimiento mutuo entre las aduanas de la calidad tuya y la mía. Entonces, vas a tener un beneficio porque en materia logística, adicional a que yo te estoy vendiendo, ya sea por un tratado de libre comercio y todo lo que han visto en la ruta exportadora de los beneficios, yo te voy a vender y vas a tener otros beneficios adicionales logísticamente también, porque confían en mí, yo tengo la calidad de operador económico autorizado. Este es el antecedente mundial, esto es una iniciativa que no es de Colombia, esta iniciativa es mundial. Acá en Colombia nace desde el 2011, se ratifica en el decreto 390 del 2016 y en ese momento eliminó las figuras del UAP y el ALTE, del usuario aduanero permanente y el altamente exportador, que tenían beneficios muy similares. ¿Para qué? Pues porque la idea es que los usuarios de comercio exterior o los operadores de comercio exterior migren a ser operadores económicos autorizados. En Colombia, ¿qué tipo de operadores económicos autorizados hay? Hay exportadores, importadores, agencias de aduana, y por ahí anda rondando el tema de las agentes de carga. Y pues en este momento hay solicitudes en curso, las que no se imaginan, de todas esas compañías que están buscando optar por obtener la calidad de operador económico autorizado. Eso básicamente era lo que les quería contar el día de hoy, agradecerles. No sé si tengan preguntas, cualquier cosa de la mano de María Fernanda, de cualquiera de las personas del equipo, pues me pueden contactar y con muchísimo gusto los puedo apoyar en lo que bien pueda. Pues mira qué interesante, Rafael. De verdad, una manera muy franca y concreta de toda esta información que nos ha tocado en la tarde de hoy. Quisiera conocer si hay algunas personas que quisieran hacerle algunas preguntas a Rafael. Se abre se abre la sesión de preguntas. ¿Alguien puede levantar la mano? Por favor, estoy aquí revisando. ¿O Mafe? Mafe, ¿estás revisando a ver si alguien levantó la mano? Hay un comentario, hay un comentario en el chat. Sí, ¿puedes leerlo, Mafe? Sí, claro. Dwight nos comenta que el tema de esta presentación incluye bastante información importante para ser exportador. Es necesario que nos puedan compartir la presentación para poder leerla. Ok, sí, Dwight, claro que sí. La presentación, como lo mencionamos esta mañana, nosotros lo vamos a compartir, al igual que las grabaciones. Se van a hacer unos ajustes en las presentaciones, pero sí, ustedes van a contar con toda la información. Perfecto. Creo que no hay más preguntas. No veo nada en el chat. No sé si tengas algo en tu chat privado. No, no tengo preguntas. Tampoco. Ok. Bueno, perfecto. Bueno, pues sí, el tema es bastante extenso, Rafael. Yo creo que bien interesante y podemos, inclusive si se considera necesario, de pronto extender otra charla con respecto a este tema o ampliar alguna información de acuerdo con lo que nosotros pues podamos acordar y hablar contigo como una sesión extra
en que podamos tomar más esta información, sobre todo por el Plan Vallejo Express, o si existiera una actualización en cuestión de 10 días. Pero tú sabes que aquí las normas van cambiando muy rápidamente. De acuerdo, claro que sí. Yo quedo muy atento, como siempre, un placer poderlos apoyar en este tipo de temas y lo que necesiten, si tienen dudas puntuales, si quieren que, o sea, como ustedes lo quieran manejar, si quieren un one-to-one, lo que necesiten, acá estamos disponibles. La idea, como les decimos, es de la mano de todos hacer país. Y finalmente, para cerrar, felicitarlos. Hacer empresa en este país no es fácil y agradecerles porque por ustedes la economía se está moviendo. Entonces, para nosotros como consultores es muy gratificante apoyarlos a ustedes en todo este tipo de planeaciones, porque pues así mismo como hacen país, nosotros aportamos nuestro granito de arena de decirles cómo pueden hacer más fácil y más chévere su proceso y obtener todos los beneficios que tengan. Entonces, nada, yo les comparto a través de María Fernanda, de Vicky, pues la presentación y cualquier cosa, cualquier duda que tengan, también a través de ella. En la presentación también están mis datos de contacto, entonces quedo muy atento a cualquier cosa que requieran. Muchísimas gracias. Como siempre es un placer trabajar con ustedes, de la mano de ustedes y acompañarlos en este tipo de proyectos tan interesantes, porque es apoyar nuevamente, y qué pena mi insistencia a hacer país. Entonces, muchas gracias, un placer, espero les haya servido pues nuestra capacitación y pues me pasé 8 minuticos, pero el tema, como ven, y traté de ser muy rápido. ¿Listo? Aquí tengo un comentario. Sí, dale. Bueno, aquí Dwight nuevamente nos comenta que ser participante de este programa nos permite tener una charla directa con Rafael para exponerle nuestras inquietudes para nuestro plan en particular. Rafael, no sé tú qué opinas de esto, cómo lo podríamos manejar, o sea, podemos conversarlo aparte y revisamos. No hay ningún problema, me parece. Si quieren, pues cuadremos agendas y tenemos la charla para que podamos, exacto, o sea, poder bajar a nuestra operación o a la operación de la compañía ya esas dudas puntuales y ver si en efecto les puede funcionar, les puede ya llegar, porque pues una cosa es el marco general y otra cosa es que ustedes me digan, mire, yo traigo esto, vengo de esto, y entonces podemos decir, no, le puede funcionar mejor esta otra figura, o acógete a este beneficio de Tratado de Libre Comercio, o si me entiendes, ya partiendo de la particularidad pueden haber temas también mucho más interesantes. Yo no le veo ningún problema, hablemoslo, Mafe, me contactas y con muchísimo gusto. Perfecto, Rafael, muchísimas gracias. Bueno, Listo. muchísimas gracias a todos. Buenas tardes, que tengan todos un resto de tarde muy buena. Gracias, hasta luego. Bien. Antes de que cierren, Mafe, sí, antes de desconectar. Mafe, habla fuertecito que no se te escucha. Sí, ya me quité el tapabocas, perdón. Antes de desconectarnos, recordarles a todos que el próximo jueves, 29 de octubre, tendremos la sesión de introducción y formación empresarial en la búsqueda de victorias tempranas. Es importante que tengamos en cuenta que las primeras ventas en el mercado objetivo son un factor determinante también para el éxito de nuestras exportaciones. Así que los estaremos esperando el próximo jueves y atentos que hoy mismo les estaremos enviando el link de conexión y todo el tema para oficializar su registro. Muchísimas gracias. Hasta luego, Vicky. Gracias, Gilma, Rafael. muchas gracias, que estén muy bien. Cuídense. Muchas gracias. Muy amable, gracias.